Como cada fin de semana toca hablar de economía y lo hacemos con el redactor jefe de esta sección de Voz Populi, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, Juan, tenemos que hablar de Bruselas, de los fondos europeos, de las previsiones y de que es que nos llega como una de cal y una de arena en estos últimos días y en los días que están por delante con esa misión del Parlamento Europeo que enseguida abordaremos. Pero lo último, una buena noticia, que es la que conocíamos el viernes con ese anuncio de la Comisión Europea del desembolso del tercer tramo de los fondos europeos para España, 6.000 millones de euros, que forman 37.000 en total cuando lleguen los que ya nos han dado desde Europa para recuperarnos de la pandemia. Esto es una buena noticia y sobre todo viene justificado porque España ha cumplido una serie de hitos, 29 en total. Efectivamente, bueno, siempre es una buena noticia que España, bueno, pues siga contando con el respaldo comunitario y siga recibiendo fondos que, bueno, van a servir para potenciar la transformación de la economía y la recuperación, o sea que absolutamente en este caso hay que felicitar al equipo de Nadia Calviño. Es cierto que para sacar adelante este tramo de ayudas había que realizar una serie de inversiones y de reformas que eran, bueno, digamos relativamente fáciles en comparación con el primer tramo de ayudas que dependía de la reforma laboral, que era muy complicada. En esta ocasión, bueno, pues este tramo de 6.000 millones estaba vinculado a sacar adelante, por ejemplo, la ley concursal o la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos. El siguiente tramo se antoja bastante más complicado porque para recibir la próxima partida del gobierno de ayudas de Bruselas, el gobierno va a tener que acometer pues quizá la segunda reforma más complicada después de la reforma laboral, que es la de la reforma de las pensiones, que es una reforma que lleva ya mucho retraso y que ahora, pues a duras penas, está el ministro Escrivá intentando sacarla adelante. Claro, lo decías tú, la Comisión Europea que ha destacado los avances de España en varias materias, decías la ley concursal, ¿no? También avances en materia de residencia social, económica, etcétera, pero esto contrasta mucho con la polémica que hemos visto en estas últimas semanas y que va al hilo de esa misión que vamos a tener la semana que viene, eurodiputados en España, con esa alemana de la que ya nos estamos aprendiendo el nombre, Mónica Hohlmeier a la cabeza, que van a venir a controlar un poco cuál es el uso que se están dando de los fondos europeos entre mensajes y críticas previas de falta de transparencia y de ayuda por parte del gobierno para facilitar los contactos necesarios para ver si se encauza bien esa distribución del dinero. Ahí la polémica o las dudas tienen que ver sobre todo, por un lado, con la lenta ejecución de los fondos, es decir, que el proceso está siendo pues, bastante largo, se está dilatando mucho en el tiempo, pero sobre todo lo que genera cierta inquietud y dudas en el Parlamento Europeo y en Bruselas es pues, la falta de transparencia y la opacidad que rodea en torno a los datos sobre los fondos, es decir, se sabe que se ha ejecutado una parte importante del dinero, ejecutar significa que se ha asignado la partida del dinero a determinados proyectos o inversiones, pero lo que no se sabe realmente y el gobierno no lo quiere decir y hace un año y pico que no lo cuenta, es el dinero que realmente se ha pagado, es decir, que realmente se ha entregado vía subvención pues, a un autónomo, a una empresa o una pyme. Esas son las dudas que genera, que desde hace un tiempo vienen inquietando a la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, de ahí que haya decidido pues, enviar una misión a España que, bueno, pues, que aterriza este mismo domingo y mañana estarán en Madrid pues, intentando indagar qué ocurre con ese dinero, porque no fluye como debe. Ella, Mónica Hohlmeier, se va a reunir con 3 ministros, pero sobre todo va a ser interesante ver qué le cuentan las partes interesadas o afectadas, es decir, porque ya pues, al final con la delegación de europarlamentarios se va a reunir pues, con una serie de patronales y de empresarios que son las que le van a transmitir realmente pues, qué es lo que está sucediendo, es decir, si están sufriendo o si se están beneficiando o no de ese dinero que deberían tener hace ya mucho tiempo. De hecho, en Voz Populi ya hemos contado en varias ocasiones pues, los retrasos en el desembolso de fondos europeos, cómo no acaban de llegar a quienes lo necesitan, también esos PERTE, los proyectos estratégicos que van, pues algunos un poco a medio gas, o sea, son muchas las críticas que se le puede hacer al desembolso y el uso de los fondos europeos y son muchas a priori las materias en las que el gobierno debe ponerse las pilas, por eso contrasta mucho ese tono y a ver cómo transcurre esa misión con el mensaje de os desembolsamos los fondos por el cumplimiento de hitos. Sí, bueno, Bruselas en este caso es la primera interesada en que los fondos funcionen, porque en su día pues, a la Comisión Europea le costó mucho trabajo recabar el apoyo de los países más duros de la Unión Europea, como puede ser Austria, Alemania o Países Bajos, que se resistían en parte pues, a entregar un cheque en blanco, una partida ingente de fondos a países que con muy endeudados y que siempre han tenido el San Benito de manirrotos, ¿no? Como puede ser el caso de Grecia o el caso de España o el caso de Italia. Vamos a ver qué ocurre con esa
con esas reuniones, y luego no olvidemos que no solamente estamos en el foco o bajo la lupa del Parlamento Europeo, sino que hay otras instituciones, como la Oficina Antifraude de la Unión Europea, que también pues están examinando posibles irregularidades en algunos países de la Unión Europea. La responsable de esta oficina nunca ha llegado a apuntar a España directamente, pero sí en alguna comparecencia pública bueno, pues se le ha escapado que han detectado una serie de incumplimientos o de irregularidades en la tramitación de los fondos, de ahí que bueno, pues esa mera declaración pues ha despertado o ha alentado ciertas alarmas en Moncloa, porque bueno, se sospecha que España, por ser el país que primero ha recibido los fondos y el que más fondos va a recibir en todo el periodo, mientras que estén en marcha los Next Generation, es bastante probable que España sea una de las afectadas por esa investigación. En cualquier caso no lo sabemos, y de momento pues hay que darle al gobierno y a Calviño el beneficio de la duda, claro. Un asunto del que habrá que estar muy pendiente, como esa visita del Parlamento Europeo, que ya contaremos en los próximos días también en Voz Populi. Todo esto hablando de unos fondos que se nos vienen desembolsando ya desde el año 2021, que son fundamentales para la recuperación, aunque también es cierto, y hemos visto esta semana el dato también de la Comisión Europea de las previsiones de crecimiento, que la situación está mejor de lo que parecía en las cifras que manejan, porque han subido la previsión de crecimiento para España del 1 al 1,4%, ya alejando definitivamente aquellos fantasmas de la recesión que parecían tan cercanos hace apenas meses, incluso semanas. Efectivamente, esa es una buena noticia también para el equipo de Calviño. Ahora no olvidemos que la previsión de la Comisión, pese a ser mejor, sigue estando muy lejos de del 2 y pico que pretende el Gobierno, o que mantiene todavía, pese a que la mayor parte de los organismos la han rebajado. Es cierto que el batacazo está siendo mucho menos pronunciado de lo que se preveía hace solamente unos meses, y quizá el único factor que sigue preocupando de veras a los economistas y sobre todo al Gobierno es esa escalada de la inflación subyacente, del precio de los alimentos, que siguen sin remitir. Esta misma semana hemos conocido los datos desglosados del IPC, pese a la rebaja del IVA, los alimentos siguen sin bajar, hasta el punto de que bueno, determinados productos que son muy básicos en la cesta de la compra, como pueden ser el aceite, la leche o la harina, pues siguen todavía sufriendo aumentos del 20% en comparación con los niveles que tenían hace un año. Y Juan, hay un último asunto que ha sido bastante llamativo, que también ha ocurrido esta semana y que va a tener nuevos capítulos la semana que viene. Hay que hablar del Banco de España, de Antonio Cabrales, que ha sido la persona propuesta por el Partido Popular para ser consejero de esta entidad y cuyo apoyo le ha retirado el propio Partido Popular tras informaciones que mostraban cómo el propio Cabrales había dado su apoyo, ni más ni menos, que a independentistas como Clara Ponsatí, recordemos, exconsejera catalana, huida a Bélgica, luego a Reino Unido, le dio su apoyo en 2018, y tras trascender esto, ese propio consejero propuesto por parte del PP, de repente dimite, entre comillas, sí, obviamente por esa retirada de apoyo. Tú hablabas de ese capítulo de esta semana y le dabas un poco esa vuelta como, en fin, un poco el gol en propia puerta que se ha metido el PP y que beneficia en este caso también al Partido Socialista y a Nadia Calviño. Sí, pues lo que vivimos fue una situación bastante surrealista, una especie de esperpento, hasta el punto de que, bueno, pues en Génova, incluso en el propio Banco de España, yo creo que se echaron las manos a la cabeza cuando se conoció el hecho de que, bueno, de que Antonio Cabrales, que es un economista muy reputado, con un currículum magnífico, pues en su día pues había simpatizado de alguna manera con ex colegas de la universidad como Clara Ponsatí, que eran, bueno, que participaron abiertamente en el referéndum ilegal del 1, hasta el punto de que bueno, pues Clara Ponsatí tuvo que huir, como tú has dicho, a Bélgica y luego a Escocia. Lo que demuestra claramente es pues que se ha asistido una falta de control absoluta en Génova a la hora de buscar el candidato, y luego pues en cierto modo el propio Antonio Cabrales pues no sé si ha pecado de ingenuidad, pero lo normal es que, bueno, pues que lo hubiera confesado. Él no es independentista, pero al menos debería haber confesado que tenía, pues había firmado ciertos manifiestos que se podían volver en contra del PP en algún momento. Evidentemente, tanto el propio economista como el Partido Popular fueron conscientes, cuando saltó a la luz esa conexión con el mundo independentista, de que cargar con ese consejero del Banco de España iba a ser una losa importante para los próximos meses. Imaginemos, por ejemplo, que diría un partido como Vox si el PP hubiera mantenido a un consejero en el Banco de España que tenía lazos con los independentistas, es decir, que ahí, bueno, pues el PP habría sido el hazmerreír. En este momento, quien sale perdiendo claramente es el PP, por falta de credibilidad. Por supuesto, sale perdiendo el Banco de España, ya que sufre cierto daño reputacional, porque lo peor que le puede pasar a una institución de este tipo, de carácter independiente, es que se genere ruido alrededor en torno a políticos que están intentando colocar y hacerse con el control de la institución.
¿Y ahora qué es lo que pasa? Porque claro, ya no tenemos a este consejero, el Partido Popular tiene otra vez en su mano volver a presentar a otra persona, a otro candidato, hasta que ya tenga el aval o el acuerdo con el PSOE, o después de este esperpento ya... Claro. Ahora se abren dos escenarios. El primer escenario consiste en que el PSOE o Calviño se vea en la tentación de, ya ha colocado a su jefa de gabinete en el Banco de España, porque había 2 puestos de consejero libres, ha colocado a Judith Arnal, que también es una economista de probada solvencia, pero que está muy conectada evidentemente al gobierno, puede caer en la tentación de nombrar ella misma a un segundo consejero, o puede optar directamente por darle una segunda oportunidad al PP para volver a negociar y volver a poner a una persona, aunque en este caso igualmente saldría beneficiada a Calviño, porque va a quedar como, bueno, pues al final es ella la que ha dado una segunda oportunidad y la que está siendo responsable, que ese es el discurso que vendrá en los próximos meses, contraponiéndolo a la dureza del PP en otras negociaciones en las que, bueno, pues en este caso Feijóo se ha resistido a alcanzar pactos importantes ¿no? para completar las instituciones, ¿no? Como puede ser el caso de la justicia, claro. ¿Cómo son las cosas? Un nombramiento en principio muy poco mediático que luego ha adquirido estas dimensiones y que ha sido, como decíamos, pues ese gol en propia puerta que se ha metido el Partido Popular. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, muchísimas gracias como siempre. Como siempre a vosotros. Y la semana que viene más y mejor. Y ya lo saben, si quieren pueden leer el análisis semanal de nuestro compañero Juan Delgado y toda nuestra información está en todas nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.